se desocupe bien. Bien. Voy a compartirle la pantalla. Ay, no ven mis mensajes. Ahí está ya. Bien, les damos la bienvenida. Hola Jael, hola Jos. Gracias bueno, a Dios primero porque nos permite estar juntos, reunidos para esta célula. No vamos a tardar mucho, eh, creo yo, no sé, dependiendo de ver cómo nos va con este tema. Pero gracias por su asistencia y esperamos que esto sea de edificación para nuestras vidas, ¿sí? No sé si se acuerden, pero estamos ya por el punto 7 y como ven ahí dice serie 9 marcas de una iglesia saludable. Eso significa que pues obviamente estamos a dos células de terminar. Quizás después de la célula nos tomamos un descanso o algo, pero y empecemos con algo nuevo, pero pues eso lo estamos todavía checando, ¿no? Entonces nos hacen falta dos. De las que hemos visto recordarán que ha sido, por ejemplo, un entendimiento bíblico del evangelismo, la membresía fue la vez pasada, anterior a eso hemos hablado acerca de lo que es la predicación, y por ahí otros, los demás puntos marcas de una iglesia saludable, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a ver acerca de que es lo que es la disciplina bíblica eclesiástica. Ahí en el grupo compartíamos que en ocasiones es algo que es un poco controversial, pero pues al final de cuentas se tiene que tocar este tipo de temas, ¿no? Y pues obviamente el autor lo marca, de nuestro material lo marca como algo muy necesario en la vida de una iglesia saludable. Como ustedes saben, en la actualidad podemos decir que la práctica de la disciplina ha sido en algunos casos disipada. ¿A qué nos referimos? A que, pues, por ejemplo, pues hay iglesias en las cuales no se toma en cuenta muy bien la disciplina, se tiene como que un poco olvidada, se, se puede decir que también en algunos casos no se da, y sobre todo como en iglesias así como que recién constituidas o así, ¿no? Pues es algo que quizás no se toma en cuenta, ¿no? Sin embargo, a través de la Biblia podemos ver que esta era una práctica llevada a cabo, como por ejemplo el caso que trata el apóstol Pablo en Primera de Corintios 5. ¿Se acuerdan qué dice Primera de Corintios 5? Si no, les recordamos. En el caso de Corintios se hace mención en el capítulo 5 de una persona que vivía en pecado. ¿Y cuál era el pecado que practicaba? Pues era el que estaba, como quien dice, tenía un vínculo con su madrastra, ¿no? O sea, como quien dice, andaba con la madrastra, ¿no? Un vínculo amoroso, ¿no? Entonces, Pablo trata este tema, de hecho lo vimos en la lección pasada, y habla a la iglesia de Corintio diciéndoles que tal persona debería ser entregada a Satanás de modo que su alma fuera salva, ¿no? Es algo un poco duro, pero veremos quizás más adelante lo que conllevó todo esto, pero es lo que se trata en el capítulo de Primera de Corintios 5. Un caso de, de una persona que andaba con su madrastra, ¿no? Entonces, para comprender la disciplina debemos entender primero lo siguiente. Eh, lo primero que debemos de comprender es que Dios es santo y que nosotros somos hechos a su imagen. Esto nos lo dice Génesis 1:27 y es un texto que nos lo sabemos desde parvulitos, yo creo, ¿no? Porque se nos dice pues de que cuando el Señor creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, pero primero
hay que analizar y saber que efectivamente nuestro Señor es un Dios santo y es algo, es uno de sus atributos de nuestro Dios, aparte de su deidad, aparte de su omnipotencia, aparte de su omnipresencia. Uno de sus atributos que el Señor tiene es que es Dios santo. Y eso es algo completamente maravilloso, es algo que nos debería de dejar cautivados. Hay un libro que de hecho trata acerca de la santidad de Dios, es muy recomendado, por cierto que lo vamos a recomendar en las cápsulas de la Pablo, y hace referencia pues a, se imaginan de solo una frase, Dios es santo, se hace un libro amplio, es por precisamente por esa forma en la que nos debe de cautivar, ¿no? O en la que también cautiva al autor que es R.C. Sproul, y es algo que también a nosotros nos debe de dejar muy, muy, muy en claro que estamos, cuando hablamos con Dios, cuando hacemos algo para Dios, o sea, nuestra vida inclusive debe de comportarse como Dios es, ¿no? Y Dios es santo. Lo segundo que debemos de tomar en cuenta es que la instrucción de Dios para nosotros es que seamos, como dice Levíticos 19:2, seamos santos. No sé si por ahí tienen su Biblia, quisiera que esta vez participemos un poco más. Vamos a leer Levítico 19:2. El que la tenga o el que la encuentre, ya sea en su Biblia, ahí en la pantalla. Creo que no la puse, a ver. No, esta vez no la puse. Si alguien lo puede leer, vamos a dar un tiempecito. Levítico 19:2. Aprovecho ir por mi Biblia también. Ya. Ok, adelante yo. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Ahí está. Chiquitito, pero muy conciso, ¿no? El Señor es santo y por tal motivo nosotros, Él busca que también nosotros lo seamos. ¿Y cómo lo busca? Ahorita lo veremos. Fíjense que esta fue la base para corregir y aún excluir a algunos de la comunidad del Antiguo Testamento. Les comento, por favor, tengan su Biblia a la mano porque más adelantito veremos algunos ejemplos. Al igual que ha sido el fundamento para la iglesia del Nuevo Testamento. ¿A qué nos referimos? Que esta base de la santidad de Dios, y no solamente de la santidad, sino como estábamos viendo, de la corrección, de la disciplina, fue una base precisamente para, en algunos casos, excluir a las personas de la comunidad, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿no? Y en otros casos ha sido también un fundamento para que la iglesia se base en ello, ¿no? En una disciplina y en la forma en la que nosotros debemos de hacerlo. No sé si recuerdan en la reunión de hace un sábado, creo, no me acuerdo, creo que fue el sábado pasado, se tocó el mismo tema de este libro y de hecho el hermano que dio habló acerca precisamente de que la disciplina, o más bien una iglesia saludable, es el fundamento para la adoración a nuestro Dios, ¿no? Entonces, la santidad hace que la iglesia también sea un lugar en el que podamos alabar al Señor, podamos glorificarlo, y ese es el fundamento precisamente de la iglesia de nosotros, debería ser el fundamento ahora también. Ok, lo que les decía, los ejemplos. Acuérdense que hablamos del Antiguo Testamento referente a la exclusión. ¿Se acuerdan quién fue Acán? Y si no, vamos a buscarlo en Josué 7. Ese si quieren yo me encargo de darle lectura. Le vamos a pedir, no sé si está ahí Jael, si nos puede ayudar con Génesis 3:23. Otro ejemplo, también el de Caín. Vamos a pedirle a Isaí que nos lea Génesis 4 del 12 al 14. Y vamos a leer una partecita del
capítulo 16 de Números y se lo vamos a pedir a Dios. Ahorita te digo que este versículo, yo sé. Pero sí, mientras si gustan, empezamos con Jael, después con Isaí, de ahí vamos con Josh y termino yo con Acán. Es Génesis 6:23, ¿verdad? O 3:23. No te escucho eso. Génesis 3:23. Ah, ok, 3:23. Ahorita voy para allá. Okay. Génesis 3:23. Y de ahí Isaí, Génesis 4 del 12 al 14. Génesis 3:23 dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. En otra versión. Ok, perfecto. Gracias, Carmen. Exactamente. Entonces nos habla de que hubo una exclusión del ser humano. ¿Y quién era el ser humano en ese momento? Pues era Adán y Eva, ¿no? Y pues todos sabemos la historia, la razón por la que el Señor los excluyó es porque había pecado, ¿no? Entonces vemos parte de lo que es la corrección del Señor, de lo que es la disciplina, ¿no? Que se aplicó entonces en el Antiguo Testamento. Ahora sí, seguimos con Isaí. Y yo creo que Isaí fue a tomar agua. Ok. Dios, ¿tienes números 16? Sí, ahí contestéis ahí. ¿Qué dice? Voy. Ah, ok. Ok, vamos a esperar entonces ahí tantito. ¿Sí me escuchan? Ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí. perdón, es que estoy en otro chat, y por eso es que me causa conflicto el, el que si me escuchaban o no. Ok, sí te escuchamos. Adelante, Isa. Gracias. Entonces, números 16. Voy a leer números 16. No, ese Ah, es, perdón. No. Ah, esa era la de Joss. tú eres Génesis. Génesis 4:12 al Ah, ok. 14. No inventen, perdón. Chale, ya le regué todo. Dice así la palabra de Dios. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. Ok. Bien, gracias. Sí, fíjense cómo es la cuestión pues del pecado, ¿no? Cuando, por ejemplo, Adán y Eva pecan, el Señor, como vimos en los pasajes que leyó, el pasaje que leyó Jael, el Señor los quita de la tierra, del Edén, donde Él los había puesto, y los saca, ¿no? Los excluye, digamos, de ese lugar, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Viene Caín y hace comete pecado, mata a Abel, su hermano. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo igual, lo excluye y de hecho inclusive dice la Biblia que le pone una señal para que nadie lo, este, lo pudiera asesinar, ¿no? Entonces, de esta forma el pecado nos va alejando. E inclusive en ese sentido, por ejemplo, se alejaban ellos de la presencia de Dios, que en ese momento estaba, por decirlo así, en el Edén. Eh, Aunque sabemos que Dios está en todas partes, pero en ese momento el Edén representaba la comunión con Dios, ¿verdad? Y esto hace que el pecado hace que precisamente se vayan alejando. Ok, mira, Josh, si nos apoyas a leer el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 3 y de allí el versículo 26 y 27.
te repito, 16, capítulo 16, versículo 1 al 3, perdón, sí, al 3, y de ahí el versículo 26 y 27. Ok. Números 16 dice, cierto día Coré, hijo de Isaac, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Luego el 26 dice, rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Ok, bien, el final de la historia habla acerca de que, bueno, si nos apoyas a leer, es el versículo 32 y 33, Dios. Dios se fue. Ok, termino yo. Dice, se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Bien, entonces prácticamente lo que nos habla esto es de que en los casos, en esos ejemplos que se ha visto que han habido pecado, por ejemplo, el caso de Adán y Eva, el caso de Caín, el caso de Coré y su séquito que dice, es realmente una muestra precisamente de que cuando no hay santidad, cuando las personas no tienen, digamos que la santidad precisamente que Dios demanda de nosotros, en muchos casos esas personas fueron, o en esos casos estos personajes fueron apartados del Señor. Lamentablemente en algunos de ellos fue con muerte, ¿va? Por ejemplo el caso de Coré y su séquito, pero también en el caso de Acán, y ese caso es igual de que nosotros podamos tomarlo en cuenta, lo dice Josué 7. Y la historia más o menos trata de un hombre que cuando Josué va a la guerra contra uno de los pueblos enemigos, el Señor les dice, ¿sabes qué? No tomen nada de lo que sea de ese pueblo para que no se, ¿cómo se le dice? Para que no se contaminen, ¿no? Nada, ni siquiera nada, o sea, nada, nada. Y cuando se refería a nada, era nada, ni sus joyas, ni sus animales, ni sus esposas, absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un hombre, en este caso acá, agarra y de repente, creo, si no mal recuerdo, ve un manto y él lo ve tan hermoso, tan reluciente, de, despampanante y todo eso, y es cuando lo toma y lo esconde en su tienda. Entonces, en la batalla, el pueblo de Israel iba perdiendo, digámoslo así, y cuando eso sucede, Josué le pregunta al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Y qué pasa? Que el Señor le responde, y precisamente que habían cometido un pecado que él había dicho que no se debía de hacer, ¿no? Entonces, toman a Can, si no lo recuerdo, toman a su familia y también son excluidos de la comunidad. ¿Y por qué pasa esto? Precisamente porque nos hace referencia a que nuestro Dios, como lo veíamos en lo pasado, en las láminas pasadas, Dios es santo y nosotros somos hechos a su imagen. Y como Dios es santo y somos hechos a su imagen, Él nos da las instrucciones para que nosotros también seamos santos. Y es parte de lo que se trata en lo que es la disciplina, en corregir, en ver en que tu hermano, que tú, que yo,
no caigamos en pecado, sino que a través de la disciplina podamos renovar nuestra relación con Dios por su santidad, porque Él así lo merece, ¿verdad? Bien, otros ejemplos en el Nuevo Testamento lo encontramos en 2 de Corintios 6, 14 al 7, 1. Ahí sí nos apoya Jael en este pasaje. 2 de Corintios 6, 14 al capítulo 7, versículo 1. Vamos a pedirle a Isaí el capítulo 13, igual de 2 de Corintios, versículo 2. El que sigue le vamos a pedir a Rox, creo que ahí está Rox, 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Y Josh, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. No está Rox. No está Rox. Según yo la había admitido. A lo mejor se salió. Ok. Bien, entonces leo yo, entonces, ¿cuál de tu cuatillos? El último. Ok, yo leo entonces 1 Timoteo 6, del 3 al 5. No alcanza a ver el mensaje de Isaí. No sé si lo puedes mandar al WhatsApp, Isa. No, nada más que Rox tiene problemas para ingresar. Era eso nada más. Vale, pues. Bueno, entonces empezamos. Si está Jael con la primera cita, 2 Corintios 6, del 14 al capítulo 7, versículo 1, y 2 Corintios 13, 2, Isaí. De ahí sigo yo y de ahí sigue Dios. Ok, voy a leer entonces. Me voy para acá. Deja nada más. 2 Corintios 6. Ok, del 14. No formen yunta con los incrédulos. Así es. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salga en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos al otro. No. Está reproduciendo. Sí. Ok, hasta el 7, ¿qué? 7.1, primer. Ok, sí. Sí, está bien. Vamos a leer el primero. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para complementar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Amén. Gracias, Jalil. Bien, seguimos con Isaí. Ok, dice 2 Corintios 13, 2 nada más. Sí, nada más uno. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Así es. Dice Pablo, no seré indulgente, ¿verdad? Ok. La segunda parte, bueno, perdón, el siguiente versículo dice, si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende, ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y suspicacias, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Ok. Y el que sigue, Dios, por favor.
1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe de recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ok, ese versículo no era, pero estuvo bien que lo hayas leído, ¿eh? Es 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Ay, no puede ser. No te preocupes. Hermano, no la regañes así de feo, hermano. No, o sea, bueno, ¿cómo crees? ¿Nos apoyas, Dios? Lo leo. Sí. Timo- Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ok. Esta versión dice, con esa gente ni te metas, que es NBI. Bien, si se dieron cuenta, estamos viendo ejemplos, ejemplos de casos de donde hay inclusión, exclusión, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pues principalmente la causa por la que la palabra nos hace ver que debemos estar apartados es precisamente para honrar al Señor, ¿no? Porque como hemos platicado, la santidad de Dios es algo que está en nuestras vidas, debería estar en nuestras vidas, y eso es motivo para que nosotros nos apartemos de cualquier cosa, como el caso de acá, ¿no? Algo que podría ser como el pecado tan reluciente, tan despampanante, pero el Señor obviamente quiere que estemos apartados de esa vida de pecado, ¿no? Bien, fíjense que dentro de todo esto hay una zona de confort y esa zona es la que nosotros decimos cuando, por ejemplo, vemos al hermano que está haciendo algo malo o algo que no es correcto y pues en vez de decirle, no le decimos nada porque nos podemos meter en problemas, ¿no? Por salir de nuestra zona de confort que dice no juzgarás. Y es algo que pasa muy continuamente en la iglesia, ¿no? En las iglesias. No le decimos nada a nadie para no tener problemas, para que también vayamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero lo malentendemos quizás, porque una parte precisamente habla acerca de eso, que es Mateo 7:1, donde dice el Señor, no juzgará, ¿no? Pero no es quizás, como veremos, el propósito precisamente de no decirle al hermano que está equivocado, ¿no? Sino tiene pues tiene el sentido en eso precisamente, en hablar eh, con el hermano para también tratar de que él eh, piense en el pecado en el que se encuentra, en el mal que está haciendo, ¿no? Vamos a verlo ahorita mismo. Como les he dicho, muchos se aferran a la idea de que no debemos de juzgar, debido a que nuestro Señor lo dice en Mateo 7:1. Es cierto, pero hay un pero. En otros pasajes, incluso del mismo Evangelio, se habla de reprender a otros de su pecado y aún hacerlo público. Mateo 18, del 15 al 17, dice,
Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Nos lo dice Mateo 18:15. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Recuerden que los cobradores de impuestos en ese tiempo eran los mal vistos, ¿no? Quizás ahorita en algunos casos, no sé, bueno, no sé, no quisiera decir algún puesto en la actualidad, ¿no? Pero sí, en ese tiempo el ser cobrador era visto como algo corrupto completamente. Eso, fíjense que tomando en cuenta este versículo, el versículo 17, dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Y se habla precisamente de hablarlo, hacerlo público, pero siempre y cuando la persona no escucha, porque para llegar hasta ese punto de hablarlo a la iglesia, debió haber un proceso en el que tú fuiste, hablaste con tu hermano, a lo mejor no te escuchó, fuiste con otras 2 personas y ya con esas 2 personas quizás te escuchó y se quedó ahí y el hermano cambió su, este, su forma de vivir, tuvo la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse y hasta ahí quedó. Pero si no pasa eso, es cuando dice el apóstol Pablo que el caso se presenta a la iglesia. ¿Sí? Ahora, hay verdades sobre el juicio y sobre el juzgar. Algunas de ellas es que Dios es quien ha juzgado y juzgará a todo pueblo y nación. ¿Recuerdan los casos que vimos en el Antiguo Testamento? Cuando el Señor, por ejemplo, en el caso de la rebelión de Coré, cómo el Señor apartó a su pueblo y a esas personas, las juzgó y hizo juicio sobre ellos y tuvieron que morir, ¿no? Por el pecado que habían cometido, ¿no? Pero también la Biblia nos habla en que el Señor vendrá a juzgarnos y nos juzgará a todos por igual. De hecho, ahora sí que en temas de escatología, eso se habla, de que el Señor hará juicio para todas las naciones, para todos los pueblos, independientemente de cuáles hayan sido sus obras. Y eso nos enseña que nuestro Dios es un juez y la palabra del Señor habla que es juez justo, ¿verdad? Otro punto es de que Dios ha permitido a otros juzgar. Por ejemplo, autoridades superiores, nuestros padres, nuestros maestros, nos juzgan, pero volvemos a lo mismo, en el sentido correcto de la palabra. No en el sentido que unos dicen, es que yo no puedo juzgar al hermano, cada quien hace lo que le parece, ¿no? No, sino en el sentido correcto. Y tiene un significado esta parte, ¿no? El juzgar. Tiene algo, un propósito también. Pero el Señor ha permitido que a otros que juzguen muchas veces sobre nosotros, autoridades, como lo pecamos, padres, y cualquier persona que esté en superioridad. Por otro lado, debemos ser instruidos en la iglesia en el ejercicio de juzgar. Una iglesia que no tiene contemplado el juzgar a alguien más de su manera de vivir, si están pecados, si ha fallado, y no puede ser una iglesia, digámoslo así, muy saludable, ¿no? Porque se trata pues de que se evite el pecado, ¿verdad? En la iglesia. Vamos a ver igual un poquito más adelante sobre esto. Lo que yo les decía, el juicio que tú hagas y que yo haga y que las demás personas hagan en la iglesia debe de tener propósitos redentores y no de venganza. Como dice la Biblia, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Romanos 12:9.
Si nosotros lo hacemos por venganza, si nosotros decidimos juzgar a alguien porque a lo mejor nos cae mal, porque ya nos hizo esto, que también veremos una de las cosas que no debemos de hacer al momento de emitir algún juicio. Entonces, si lo hacemos por venganza, es algo que está completamente equivocado. Recordemos que al hacernos miembros, nosotros de la iglesia nos estamos comprometiendo a vivir una vida que agrada a Dios y a recibir la corrección o decir juicio si nosotros fallamos. Pero algo pero muy importante, no caigas en excesos. No se trata de juzgar por juzgar. ¿A qué nos referimos? El juzgar en asuntos no esenciales produce tensiones y amargura. Que el hermano ya vino con una camisa que no es la adecuada y por eso lo juzgamos, decimos que está mal, produce tensiones y amarguras. Que las hermanas de la femenil dijeron que iban a hacer pozole y nosotros queremos mole o barbacoa y hacemos un juicio de eso, produce también tensiones y amargura. No se trata de juzgar por juzgar cositas y cositas, ¿no? Sino se trata más bien de juzgar las cosas realmente con relevancia, con gran importancia. Lo que dice la página 48 de este material es que cada iglesia local tiene la responsabilidad de juzgar la vida y enseñanza que están desempeñando sus líderes y aún sus miembros, particularmente cuando dicho comportamiento llega a comprometer el testimonio de la iglesia para la expansión del Evangelio. Y nos da las citas en las que está basada esta afirmación: Hechos 17, 1 Corintios 5, 1 Timoteo 3, Santiago 3.1, Pedro 3, 2 de Pedro 3 y 2 de Juan. Esto es lo que nos habla, lo que nos dice el autor de este material, ¿no? Cada iglesia tiene la responsabilidad precisamente de juzgar nuestra vida y también lo que nosotros enseñamos como líderes, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si nosotros no tomamos en cuenta eso, si la iglesia no toma en cuenta esto, comprometemos el testimonio de la iglesia? Y ese testimonio es algo que debemos de cuidar con mucho apego, con mucha diligencia, porque es precisamente en lo que se basa la iglesia, ¿no? El evangelio que predicamos. Ya estamos terminando. 5 razones positivas para que haya disciplina en la iglesia. Esto lo marca el autor. El primero de ellos es para que el individuo disciplinado, o sea, para el individuo disciplinado. Entre paréntesis yo le puse que su alma sea salva. Como lo veíamos en el caso de 2 de Corintios, sobre la persona que estaba con su madrastra y todo ese rollo. Si vemos bien, el apóstol Pablo dice a la iglesia: sea entregado a Satanás de modo que su alma sea salva, ¿no? O sea, si bien es algo doloroso y son palabras fuertes, muchas veces cuando nosotros estamos en la exclusión, quizás, o el cristiano es disciplinado, eso puede ser que al individuo, a la persona, haga un cambio por medio del Espíritu Santo para que su vida sea transformada, ¿no? Se han sabido de casos de pastores que han sido disciplinados y han vuelto al pastorado, cosa que para muchos no es correcto, pero en el caso de nuestra iglesia creo que se ha manejado en algunos casos así. Se ha escuchado de hermanos igual, disciplinados y se han vuelto nuevamente al Evangelio, a la iglesia. Y casos de muchos, ¿verdad? De compañeros de nosotros, o quizás inclusive de nosotros, en que en algún momento quizás nos disciplinaron y pues eso, en vez de meternos más hacia abajo y perdernos, ha hecho que por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas podamos crecer y podamos volver nuevamente.
Se trata también de que el tema de la disciplina en la iglesia sirva para dimensionar el peligro del pecado. El pecado, como lo vimos en el caso de Acán, en el caso de Coré, en el caso de Caín, de Adán y Eva, es algo sumamente peligroso y se paga con muerte. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que nosotros por medio de la disciplina debemos dimensionar el pecado como es, ¿no? Lo peligroso que es. Y de esa forma también alejarnos totalmente del pecado. Para que la salud de la iglesia sea tomada como un todo por la misma iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia precisamente que entra en esos temas de disciplina, que sabe que tiene una estructura para ello, como lo tiene la iglesia de nosotros. Es una iglesia que lo toma muy seriamente porque sabe que en la disciplina de la iglesia está su salud. Para que el testimonio de la iglesia sea sobre todo, eso es lo que veíamos anteriormente, es algo muy importante que por medio de la disciplina la iglesia cuide su testimonio. ¿Qué pensarán las personas eh, que, por ejemplo, en algún momento saben de algún caso que a lo mejor, no sé, suponiendo, ¿no? Que el pastor ande con una hermana, no sé, y de repente alguien que no es de la iglesia sabe y, y pues obviamente se hace un escándalo y todo eso, pues obviamente es algo que daña la integridad de la iglesia, ¿no? El testimonio, que inclusive daña el propósito por el que nuestro Señor nos apartó, ¿no? Apartó a su iglesia, ¿no? Aunque no de ninguna forma sale del poder del Señor, de su soberanía, pero en algún momento eso hace que la iglesia en su testimonio sea dañada. Y es lo que se trata de hacer en la disciplina, que el testimonio de la iglesia sea el todo, ¿verdad? Y la última, pero no por eso la menos importante, que nuestra santidad refleja la santidad de Dios. La disciplina hace precisamente que la iglesia lleve una vida de santidad en la que se encargue precisamente de apartar al que necesita ser excluido, de alejarlo, apartarlo, incluir al que necesita ser incluido también, pero que todo se lleve de acuerdo a la santidad de Dios. Y eso es de las cosas más importantes por las que se maneja una disciplina eclesiástica. Por último, el ser miembro de una iglesia debe tener un gran significado, no para nuestro orgullo, pero para la gloria del nombre de Dios. Eh, la bíblica disciplina eclesiástica es otra marca de una iglesia saludable. Ese significado no es para que nosotros nos enorgullezcamos y digamos, bueno, eh, ya soy miembro y ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, sino significa precisamente que estamos siendo miembros de una iglesia para la gloria de nuestro Dios. Y pues solamente esto acerca de la bíblica disciplina es algo que tiene una iglesia que es saludable. Bien. Les invito a que, así como están, vamos a orar para finalizar. Hacemos la oración. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque has permitido que estemos escuchando, Padre Santo, lo que hablas tú en tu palabra, en la cual, Padre Eterno, nos demuestras lo importante que es tu santidad, Señor. Lo importante, Padre, que es para la iglesia, para el testimonio, para nuestra vida, Padre, que nosotros seamos también santos, Señor, como tú quieres que lo seamos. Te rogamos, Señor, que en esta charla que hemos tenido, en esta plática, hayas abierto nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos dimensionar, Padre, también los peligros que conlleva el no ser disciplinados, el no tener una práctica, Padre, ni en la iglesia, ni en nuestra vida de la disciplina que tú quieres, Señor. Porque como tu palabra también lo dice, al que tú
tú amas, disciplina, Señor. Permítenos, Padre Santo, cuando estemos equivocados, cuando fallemos, ser disciplinados, Padre, y también que esto nos haga recordar que es una muestra del amor que tú nos das. Te agradecemos por todo, Padre, te pedimos por la vida de cada uno de los que están aquí, que tú seas con cada uno de ellos, Padre, y también de los que no pudieron estar, que tu bendición, Padre, también esté en sus vidas. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Perfecto. Bien, pues yo les agradezco. No hubo un espacio de preguntas o algún comentario, pero si alguien lo puede o quiere hacerlo, con gusto, ¿eh? La verdad que se me pasó. Hasta el último prendió la cámara. ¿Cuál? ¿La mía? Isaí. Ah, ya, está bien. Bien. Yo les agradezco porque estuvieron al pendiente y pues han estado en la reunión. Ya estamos a puntos de acabar, así que no se pierdan las próximas clases, las próximas lecciones y pues esperamos vernos el siguiente viernes. ¿Sí? ¿Qué les parece? Que estén bien. No sé si quieren comentar algo o algo que quieran decir. ¿Por qué no se conectó Isaí? Roxisa, voy a dejar de grabar, ¿eh? Ah, es que ella dice que se intentó conectar, pero que se le trababa la compu.